Empieza el duelo. ¿Quién gana? ¿Trello o ClickUp? ¿Tú de quién eres? Son dos de las herramientas más potentes del mercado y todas ellas tienen muchas funcionalidades buenísimas. Algunas cumplen con algunas cosas, otras no tanto. Yo te voy a mostrar la verdad de las dos, tanto de Trello como de ClickUp. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia y productividad personal. Y en este vídeo te voy a contar todas las características tanto de Trello como de ClickUp. Por cierto, un momento, si te interesa esta temática, me encantaría que le dieras un buen like y que en segundo lugar te suscribieras al único canal en español sobre neuroproductividad. Ahora sí que sin más dilación, dentro vídeo. Ahora mismo nos encontramos en la página principal de Trello. Trello personalmente no me gusta mucho cómo está creada esta página, ya que hay demasiadas opciones y muchas de ellas repetidas. Lo primero que te va a aparecer aquí es lo que tienes más visto recientemente, es decir, los tableros que has utilizado últimamente, y después aquí abajo tendrás divididos todos los espacios de trabajo que hayas creado también. Además, para verlos todos, fíjate que tendrás que desplazar el cursor hacia abajo, algo nada práctico cuando tienes tropecientos mil espacios de trabajo. Después, en la parte de la izquierda, ahí lo estás viendo, tendrías como un resumen muy grande de todo lo que puedes llegar a encontrar. En resumen, tendríamos estos tres puntos principales: tableros por un lado, donde estaría todo nuestro trabajo, las plantillas que tú puedes crear, es decir, que cuando le das clic aquí a las plantillas te salen cosas que ya han sido creadas, pero por ejemplo en español hay muy poquitas cosas. De hecho, el 99% de todos los tableros son en inglés. Si bajamos un poquito más, nos vamos a inicio. Fíjate que inicio sería las notificaciones y los diferentes elementos que van a aparecer en cada uno de los tableros. En definitiva, para informarte un poquito más, tendrás toda la información que aparece aquí en el sitio de inicio, en el sitio home, donde verías como una especie de página principal y verás todo lo que va llegando dentro de tu Trello. En cambio, cuando accedemos a ClickUp, como puedes ver, está todo mucho más despejado. La página de inicio funciona muy bien y queda muy claro qué es lo que tienes que hacer en los próximos días, próximas horas o próximos minutos. Aquí en la parte izquierda verás que existe el menú principal, que está bastante más ordenadito que el que puedes ver en Trello. Trello al final tienes con muchísimos sitios y aquí lo puedes ver todo bastante organizado y bien clasificado. Tendrías por un lado el inicio, donde estarían todas las cosas que veremos a continuación, notificaciones para indicarte si hay alguna novedad en alguno de los tableros que tú tengas listos, el pulso, que esto sobre todo es para ver si hay alguien de tu equipo conectado o no y cuántas horas lleva, las metas, que es para crear metas dentro de este programa de ClickUp, y como puedes ver en la parte de abajo estaría la amiga realmente donde puedes encontrarlo todo. Aquí dentro de los espacios encontrarás todos los espacios de trabajo que hayas creado previamente y en cada uno de ellos los podrás dividir también por carpetas y por las distintas listas. Si bajamos un poquito más, ya en el apartado de paneles, lo que podrás hacer es como una especie de cuadro de mandos donde podrás ver cierta información, los gráficos, los que tú decidas, ya que está muy bien a nivel de los paneles informativos que puedes llegar a crear. Y lo último de todo, que es algo propio dentro de ClickUp, tiene que ver con los documentos. Documentos al final significa que puedes crear como una especie de Word, por decirlo así, donde puedes empezar a poner información en un mismo sitio, ya que ClickUp lo que quiere es una herramienta todo en uno, a diferencia de Trello, que está mucho más pensado a nivel organizativo. Si regresamos de forma rápida a la página de inicio, lo que verás es el line-up, que serían como las tareas más destacadas que tienes que hacer, las populares, mi trabajo, que si te fijas aquí tendrías como 4 puntos fundamentales, ¿no? Todo lo que tienes pendiente, los que tienen comentarios, lo que ya está terminado y por último todo aquel trabajo que hayas delegado con otras personas. Aquí al final de todo, un poquito más escondido, tendríamos lo que ha vencido y que por supuesto tienes que hacer lo antes posible. Después, más allá de esto, tendríamos el calendario, que es un calendario propio de ClickUp. En principio no está vinculado ni con Outlook ni con Google, más que nada porque si lo quieres hacer lo puedes hacer más adelante, pero este calendario sería propio de la herramienta. En definitiva, y tal como te estoy contando, para mí ClickUp, lo que es la página de inicio y las opciones principales, están mucho mejor diseñadas y organizadas en esta herramienta en ClickUp que no tanto en Trello.
En Trello, como estás viendo, puedes crear tantos espacios de trabajo como quieras. Un espacio de trabajo sería algo parecido a lo que estás viendo aquí. Es un sitio donde puedes compartirlo con otras personas y podrás ver diferentes tableros de organización. Es verdad que Trello, cuando nació, solo tenía tableros en formato Kanban, pero a medida que fueron avanzando los tiempos, fueron creando también otro tipo de vistas y de formatos, sobre todo para poder competir con otras herramientas, principalmente con su competidora en este sector, que era Asana. Ahora hay muchísimas más, pero sí que es verdad que se ha puesto las pilas y hay que decir que Trello funciona mucho mejor de lo que funcionaba hace un tiempo. No mucho, pero sí que es verdad que al menos en los últimos cambios las novedades son altamente palpables. Dicho esto, una vez estamos aquí dentro de este espacio de trabajo, lo que vas a ver es la posibilidad de crear tantos tableros nuevos como quieras. Si estás en la versión gratuita, podrás crear un total de 10. Si por ejemplo tienes una versión superior, como la versión premium, entonces podrás crear todos los que tú quieras de forma ilimitada. Dentro de este espacio de trabajo, fíjate que además de editar las 4 cosas básicas como su nombre y su icono, también podrás poner una pequeña descripción que es muy interesante, sobre todo si tienes algún tipo de material de empresa que quieras mostrar, pues podemos poner el link aquí arriba, como estás viendo, y esto nos podrá permitir el acceso rápido a este tipo de información. También, para poder invitar a otras personas es relativamente sencillo, fíjate que lo puedes hacer mediante un enlace, o también lo que podrías hacer es poner aquí un correo electrónico y así también le podríamos mandar la invitación. Además de todo esto que estás viendo aquí, yo incluso lo que puedo hacer es clasificar por colecciones y después filtrar por ellas. El tema de las colecciones solo lo podrás hacer en las versiones premium y lo que te va a permitir es poder clasificar como si fueran carpetas cada uno de los tableros que hayas creado. Dentro de cada uno de estos tableros, dentro de cada una de estas informaciones, lo que podrás ver es toda esta información donde tendrás diferentes columnas y aquí podrás ver toda la información que hay en cada una de ellas. Cada una de estas columnas son perfectamente movibles. Esto es algo que me encanta de Trello porque la flexibilidad es total, la usabilidad es máxima e incluso puedo mover cada una de estas tareas en cualquiera de los sitios sin ningún tipo de problema. Cosa que por ejemplo no sucede en ClickUp, que funciona bastante más lento y además para cambiar lo que serían las columnas esto exige una auténtica obra titánica ya que tenemos que modificar los estados. Después lo veremos, ¿de acuerdo? Llegados a este punto, como estás viendo aquí, el apartado de Trello no tiene mucho más. Si regresamos atrás, pues yo puedo crear tantos tableros como quiera y clasificarlos después. En definitiva, esto sería un espacio de trabajo, ahí lo estás viendo y no tendría muchas más opciones. Es verdad que tenemos unas vistas interesantes, ahí las tienes, que serían las de tabla y las de calendario, que nos permiten ver una lista con todas las tareas de los distintos tableros y lo mismo va a ocurrir con el calendario, es decir, puedo ver todas las fechas límite o las fechas de inicio en un mismo espacio, cosa que nos facilita bastante el trabajo porque podemos ver toda la información de un vistazo sin tener que ir a cada uno de los tableros y revisar toda la información. En el caso de ClickUp, como estás viendo, tendremos que ir al apartado de espacios y ahí podremos ver las distintas listas que hemos creado. Cada uno de estos grupos que estás viendo aquí sería lo que se llamaría un espacio de trabajo. Y un espacio de trabajo no tiene nada dentro, sino que yo puedo ir creando diferentes cosas. Fíjate que cuando estoy aquí y le doy al más, esto es todo lo que podía crear dentro de este espacio de trabajo. Puedo crear una lista, que al final sería el formato tradicional para poder organizar tareas. Puedo crear un documento, esto sería algo parecido a Word o incluso a Google Docs. Puedo crear también un formulario. Un formulario está pensado sobre todo, pues para recopilar información, para guardar cosas o para clasificarlas. Tendríamos una pizarrilla donde yo puedo poner diferente información desperdigada en distintos posits, por ejemplo, carpetas, que está muy bien, sobre todo si quieres subclasificar esta información. Y después, como estás viendo, tendría la opción de crear desde una plantilla, es decir, una plantilla que ya esté creada dentro de ClickUp. Y por último, podrías importar, ahí estás viendo, de las principales herramientas de productividad, además del archivo CSV, que sería algo parecido a un Excel. Todo esto es lo que puedes llegar a crear dentro de un espacio de trabajo. Y fíjate que, como veíamos antes, yo puedo crear aquí un pequeño Word, ¿no?, donde puedo poner mis cosas, pues, por ejemplo, un manual de procesos, ahí lo estás viendo, pero también en cada uno de los espacios de trabajo, una de las opciones es que pueda acceder directamente a las listas. Aquí, como estás viendo, tendría la información clasificada en modo lista, pero además de todo esto, arriba del todo, ahí
lo estás viendo, tendría un pequeño resumen muy sencillito que nos permite añadir detalles en cada uno de los proyectos. Después iremos revisando las distintas vistas, pero para que te hagas una idea, dentro de este proyecto activo, aquí tendríamos la posibilidad de añadir tareas, simplemente como si fuera un tablero dentro de Trello. En este sentido, en espacios de trabajo hay que decir una cosa, son muy similares, tanto Trello como ClickUp, lo que sí que es cierto que la cantidad de opciones que tiene ClickUp no las tiene Trello, ya que antes lo decíamos, cuando creamos una nueva lista, no solo tenemos una lista, sino que tenemos documentos, formularios, pizarras, algo que por ejemplo no aparece en Trello. Así que en este caso, para mí, el mini punto sería para ClickUp. Una vez accedemos dentro de un tablero y sobre todo dentro de una tarea, le vamos a dar clic. Aquí tendremos toda la información detallada que puede llegar a aparecer en una tarjeta, que es como le llama Trello a cada una de las tareas. Como puedes ver, es altamente intuitivo. Aquí tendríamos las opciones principales, las que aparecen arriba del todo, que son lo que puedes añadir a la tarjeta, desde un miembro a una etiqueta, a varios checklists, porque eso está muy bien. No solo puedes crear uno, sino que puedes tener varios. E incluso, como estás viendo, aquí tendríamos las fechas de vencimiento, los adjuntos, una pequeña portada para ver visualmente diferente esta tarjeta e incluso algo que incorporó recientemente son los campos personalizados, donde podemos poner todo tipo de información que queramos clasificar después. Después, si te fijas un poquito más abajo, tendríamos los Power Apps, que esto es algo que ya hemos añadido nosotros. Esto no viene de serie, sino que son cosas que tú después puedes añadir para completar un poquito más cada una de las tarjetas. Y por último, tendríamos las opciones que tienen que ver, y ahora lo estás viendo, con el tema de las automatizaciones. Ahí está. En realidad, todo esto que estás viendo, aquí tendríamos mucha información, no dejan de ser pequeños power-ups que hemos ido añadiendo, pero sobre todo la parte básica es que puedo poner todo tipo de información. Además, algo que hizo muy bien Trello es poder poner aquí todo tipo de información, incluso imágenes, links de una manera distinta, estilo Markdown también, para que lo puedas utilizar tanto en redes sociales como cualquier otra página web. En definitiva, las tarjetas funcionan muy bien, se mueven muy bien, antes lo veíamos, es excelente a nivel de usabilidad y hay que decir algo, claro que podríamos añadir más información, pero entonces sobresaturas cada una de las tarjetas y esto es un tema complicado de poder gestionar. Para mí uno de los grandes problemas que por supuesto tiene solución tiene que ver en el tema de completar tareas, ya que no se pueden completar tareas en Trello. Puedes completar a fecha límite, pero no la tarea, sorprendentemente. Afortunadamente, y esto verás muchos vídeos en el cual hablo de ello, tienes un Power Up, una extensión que te permite poder crear tareas y completarlas, algo totalmente necesario que sí tendría en este caso su rival de ClickUp, la otra herramienta que vamos a hablar de ella a continuación. Dentro de ClickUp, ahora mismo que ya estamos dentro, cuando le doy clic en cualquiera de las tareas, la cantidad de información que tienes aquí es descomunal. Quizá está un poquito por encima de Trello, aunque es verdad que las opciones son muy parecidas. Quizá algo de lo más positivo que tiene ClickUp es la posibilidad de fusionarlo con otros proyectos ya activos, cosa que por ejemplo con Trello tienes que hacerlo ya con algún Power Up. Esto lo tiene totalmente integrado y la verdad es que funciona muy bien. Algo que está más limitado en este caso es que no puedo poner tantos checklists como quiera. Lo que puedo hacer es verdad, poner listas de control, pero subtareas solo tendremos una fase. Y esto me gusta, en realidad me gusta que exista esta distinción, ya que como ves aquí tendríamos por un lado una lista de subtareas y por otro lado la lista de tareas de control, que sí que puedo añadir varias. En cambio, de subtareas solo puedo tener una misma lista. Aquí la idea sobre todo es que las tareas son acciones ejecutables y una lista de control no deja de ser una lista de verificación para saber que el proceso se está haciendo de manera correcta. Más allá de esto, como estás viendo, tendría la posibilidad, eso sí, de poder añadir descripción e incluso algo nuevo que entiendo que todas las herramientas tendrán en breve, tiene que ver con la propia inteligencia artificial. Fíjate que yo puedo escribir con IA y esto es algo diferente que quizá no tenga la mayoría de herramientas y está muy bien porque te permite avanzar más rápido dentro de las descripciones de cada una de las tareas. Además de esto, ahí lo estás viendo, tenemos la posibilidad de ver el progreso, podemos ver incluso todo tipo de información y aquí arriba del todo lo estás viendo, también puedo contar el tiempo de cada una de las tareas. Ahí lo estás viendo, puedo hacer un intervalo, lo puedo hacer de manera manual o por último puedo emplear un temporizador para saber cuánto tiempo le he dedicado a esta tarea. En definitiva, aquí lo estás viendo, tendrías mucha información, no sabría muy bien qué decirte, es verdad que Trello es más práctico, es más sencillo, pero ClickUp tiene un poquito más de información, así que debo decirte que en este punto en concreto estaríamos en empate.
Hasta hace relativamente poco, Trello solo tenía esta vista, que es la tradicional, que sería la de Kanban, la del formato tablero. Pero sí que es verdad que a medida que otras herramientas han ido implementando otras vistas, Trello decidió también añadir otras más. Hay que decir que la mayoría de ellas todavía están en permanente revisión. Yo te diría que incluso algunas de ellas no tienen nada que ver con sus competidores y están lejos de poder llegar a las cotas de funcionalidad que tienen, por ejemplo, las de Asana o las del propio ClickUp, como veremos a continuación. Pero más allá de esto, y sin desmerecer a la herramienta de Trello, sí que hay que decir que cuando entramos en las vistas personalizadas nosotros podemos activar las que estás viendo a continuación. Por un lado tendríamos el tablero, que es la que sale como obligatoria y esta no podemos hacer nada, ahí está. Después tendríamos la de tabla, tendríamos la de calendario, las vamos a ir marcando todas para que las puedas ver, panel, cronología y por último mapa. Una vez ya las tengamos, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en cada una de ellas. Dentro de tabla tendríamos exactamente igual que un tablero, pero en formato lista. Déjame decirte que quizás sea de las más inútiles posibles. Sí, puede ser útil en algún momento, pero esta de Trello personalmente no está muy bien lograda ni conseguida. Primero porque sí, es verdad que puedes ir cambiando las tareas de un sitio para el otro, pero aquí no tiene tanto que ver la lista en la cual están escritas, cosa que hace que tengamos un auténtico caos, algo poco recomendable para la mayoría de proyectos que vas a utilizar. Después tendríamos el calendario, que te voy a decir, esta ya estaba presente, aunque antes era un Power Up y ahora tenemos esta opción, así que calendario será el calendario tradicional. Seguimos con panel y panel está pensada, esto es importante, para todas aquellas cosas que quieras mostrar en un gráfico. Los gráficos que puedes ver aquí son muy sencillitos y están marcados básicamente con distintas cosas que tú puedes elegir. Por ejemplo, podemos ir aquí a crear un nuevo panel, le vamos a dar clic y tendríamos como tres opciones. Está planteado sobre todo por tipos de gráfico y después podemos modificar sus variables. Si vamos al gráfico circular, le damos a siguiente, fíjate que yo puedo añadir diferentes tipos de gráfico circular, por ejemplo por lista, por etiqueta, por miembro o por fecha de vencimiento. Si lo hago por miembro, por ejemplo, voy a añadir aquí, añadir mosaico, entonces tendremos todas las tareas que están asignadas o no están asignadas. En esta ocasión no tendríamos asignada nada a nadie. Pero más allá de esto, más allá de la anécdota, nos permite tener de forma visual todos estos datos. Esto, por ejemplo, ClickUp no lo tiene directamente, sino que tienes que crear un panel aparte y está bastante bien logrado, aunque también tendría una opción similar como veremos a continuación. Después tendríamos una de las joyas de la corona que tiene que ver con la cronología. Sería como una especie de diagrama Gantt, ahí lo estás viendo, donde yo puedo ver las diferentes fechas límite de todas las tareas. También podremos ver las fechas de inicio y las fechas de vencimiento. En definitiva, esto que estás viendo aquí no tiene más, es un Gantt y es verdad que vino a ayudar a solo tener un tablero dentro del propio Trello, por lo tanto es altamente útil. Y la última de todas es el mapa, quizá la que yo personalmente veo menos necesaria, y esto sobre todo está pensado pues para equipos de venta que están desperdigados, para personas que están en diferentes espacios del mundo. Pues simplemente si yo le doy doble clic a cualquiera de los espacios, creo que ahora mismo estamos en New York, correcto, que es la sede de Trello, al menos creo que estaba ahí, no sé si ya lo han cambiado, y cuando le doy doble clic pues puedo crear una tarjeta en base a la ubicación e incluso también nos pilla, como estás viendo aquí, la ubicación exacta. Bueno, en fin, es una cosa extra que está aquí, que puede ser útil o no. Yo le veo poca utilidad en general, no sé si lo van a quitar o no, pero bueno, puede ser útil para este tipo de perfiles que comentábamos con anterioridad. En el caso de las diferentes vistas de ClickUp, verás que son todavía un poquito más complejas, hay todavía bastantes más que las de Trello. De hecho, cuando le demos clic aquí a vista, puedes ver que tenemos la lista, que es el formato tradicional de ClickUp, el tablero, algo muy parecido a lo que vimos en Trello, tendríamos el calendario, el Gantt, la cronología, que es un pelín distinto y sobre todo está pensado más a corto plazo que el Gantt. Tendríamos el equipo, que es para ver todas las tareas que está haciendo tu diferente equipo, una tabla, que sería algo parecido también al formato lista, pero para que veas los distintos proyectos en un mismo espacio. Tendríamos también el mapa mental, que está pensado sobre todo pues para clasificar ideas y reorganizar conceptos. Carga de trabajo, que es para ver, oye, cuántas horas le está dedicando cada uno de mis colaboradores dentro del proyecto. Actividad, para que veas todos los cambios recientes que han existido en esta tarea. Y después tendríamos mapa, que sería algo muy parecido a lo que veíamos en Trello, algo que para mí personalmente no tiene mucha utilidad, aunque entiendo que para algunos profesionales sí que pueda tenerla. Y por último, como ves, tendríamos el apartado de páginas donde podemos poner un whiteboard, que sería como una pizarra digital, un documento, algo parecido a un Word o un Google Docs, y después tendríamos la opción de tener un chat interno solo para este espacio de trabajo, y por último, como estás viendo, insertar algún tipo de herramientas, como la que estás viendo aquí, como Google Sheets, Calendar, el propio YouTube o Google Maps, y por último añadir un formulario donde podemos poner, por ejemplo, los diferentes datos que quieres recopilar y lo puedes hacer dentro del propio
propio equipo, dentro del propio espacio de trabajo. Más allá de esto, para que veas algunas de ellas, pues fíjate que aquí tendríamos el formato lista, que es el que hemos visto antes, que sería el más tradicional de todos. La verdad es que está muy bien logrado, a diferencia de Trello, que creo que todavía le falta bastante para llegar a su punto óptimo. Después tendríamos las fases del proyecto en base a un Kanban tradicional, que a mí personalmente me gusta mucho el Kanban, pero sí que es verdad que a la hora de mover cada uno de estos estados, esto es muy complicado porque no se pueden arrastrar. Las tareas sí, en principio las puedes mover sin problema, pero en cambio todo lo que tiene que ver con las columnas, esto hay que modificar los estados. Algo un poquito más complejo que Trello, que ya lo ves que puedes mover de aquí a aquí sin ningún tipo de inconveniente. Si vamos avanzando, tendríamos el cronograma, que la verdad es que está mejor diseñado, más bien logrado que el de Trello. Tendríamos aquí la carga de trabajo, que es para que veas cuántas horas está asignada a cada persona. Oye, pues mira, esta persona tiene 5 horas, estos días concretos, e incluso también puedes ver cuáles son sus tareas en concreto. Podemos ver el formato chat, como estás viendo aquí, y aquí podríamos ver, oye, pues novedades, hay alguna cosa que quiero compartir con todos los colaboradores, pues obviamente también lo podré hacer desde aquí. También, como puedes ver, tendríamos el apartado del calendario, que es muy parecido al que tiene Trello, no habría mucha diferencia. En definitiva, esto que estás viendo aquí serían diferentes vistas que puedes ver dentro de ClickUp, y la verdad es que a nivel de vistas ClickUp es muy superior, tiene muchísimas más, muchas de ellas están mejor logradas. Trello en el fondo no deja de ser un programa de Kanban que está muy bien, pero ahora que ha añadido nuevas funcionalidades, la verdad es que se nota que todavía está empezando en este ámbito, así que nada que decir, en este caso ganaría por goleada ClickUp. Una de las mejores cosas que tiene Trello es sin duda su capacidad de integrarse con otras herramientas. De hecho, Trello lleva mucho tiempo en el mercado, entonces las integraciones no solo hay muchas, sino que además funcionan bien. Para poder acceder a ellas tendremos que ir a los famosos Power Apps, que sería este icono del cohete que está aquí más arriba. Cuando le damos clic nos da la posibilidad de poder añadir algunos Power Apps, y para que veas algunos de los ejemplos, pues básicamente estarían las herramientas más conocidas del mercado juntamente con otras que quizás son menos destacadas pero que pueden ser útiles. Hay que distinguir, eso sí, en Trello, que hay como dos tipos de integraciones, las que son con sus propias herramientas, por ejemplo esta de aquí que podría ser de votar, por ejemplo, y por otro lado tendríamos todo lo que tiene que ver con herramientas ya conocidas, ya creadas por terceros, como podría ser del propio Google o del propio Microsoft. Conviene decir algo también, y es que Trello funciona mucho mejor para Google que no tanto para Microsoft, donde tiene muchas menos integraciones. Vamos a ver algunas de ellas. Como puedes ver, tendríamos la posibilidad de añadir Slack, podríamos añadir también Gmail, Microsoft Teams, Google Drive, en fin, hay muchísimas que podremos añadir y que algunas de ellas funcionan mejor que otras, hay que decirlo, pero en general las integraciones suelen ser bastante óptimas, es decir, que funcionan bastante bien. En el caso de ClickUp, aun siendo una herramienta mucho más joven, hay que decir que tiene multitud también de integraciones, ya lo estás viendo aquí con las principales herramientas, que si Google Calendar, Google Drive, Slack, Figma, Dropbox, en fin, hay muchísimas de ellas que puedes integrar a la perfección. Déjame decirte también que la integración no suele ser tan buena, sobre todo porque el tiempo de mercado que lleva ClickUp es bastante más inferior al de Trello. Por este motivo, algunas de las aplicaciones que estás viendo aquí, cuando las pasas a ClickUp, no suelen funcionar de la manera más óptima. Sobre todo te lo comento por si alguna vez tienes alguna dificultad a la hora de integrar alguna de estas herramientas. Pero ya lo ves, tienes prácticamente de todo, incluso un poquito más completo que el que has visto en Trello. El tema es que la calidad de alguna de ellas todavía deja que desear, y yo creo que es algo que van a mejorar en breve. Así que en este sentido te voy a decir que por cantidad ClickUp ganaría, y en segundo lugar por calidad, la calidad de las conexiones es mucho mejor en Trello. Pues fantástico, vamos a por la mania, por la plata, por la panojita. ¿Cuánto nos cuesta cada una de estas herramientas, tanto Trello como ClickUp? Déjame decirte que lo primero de todo es que cada una de estas herramientas, como estás viendo aquí, está pensado para pagarlo anualmente. Por eso los precios son los que estás viendo aquí. En el momento que lo pagues mensualmente será un poquito más caro, ¿de acuerdo? Bastante más, de hecho. Así que una vez estemos aquí, fíjate que tendríamos unas opciones muy sencillitas. En el cambio, en ClickUp tendríamos un poquito más. En el fondo, Trello es muy sencillo. Tendríamos el apartado gratuito, cosa que también tiene ClickUp, como puedes ver aquí. Tendría el apartado free, y dentro de Trello tendríamos el apartado free también. Aquí lo podrás utilizar siempre que quieras. Yo creo que si solo estás tú y como mucho tienes una persona o dos más, lo puedes utilizar de forma gratuita sin ningún tipo de problema, tanto Trello como ClickUp, así que está muy bien. Y hay que decir que incluso ClickUp es superior porque tiene muchas más cosas que no tiene, por ejemplo, Trello. Incluso puedes ver también el formato Gantt de manera gratuita, es decir, hay bastantes más opciones en el apartado gratuito
poquito de ClickUp que no tanto en Trello, al menos en su gran mayoría de funcionalidades. Después tendríamos otro diferente que sería la Limited, que nos permite tener alguna cosita más. En realidad la Limited está muy bien para equipos muy pequeñitos, cuando son 5, 6, 7, 8 personas como máximo, funciona súper bien. En cambio en Trello es verdad que tenemos estándar que en realidad no sabemos muy bien para qué funciona. Yo te diría que en Trello o lo tienes gratuito o pasas directamente al de 10, al de Premium, porque ahí es donde realmente ves toda la cantidad de cosas que tiene, como por ejemplo sus propias vistas, cosa que aquí no las vas a poder ver, algo bastante incomprensible teniendo en cuenta que pagas $5 al mes, no ves prácticamente nada. En cambio con ClickUp, como puedes ver aquí, tendríamos todas las opciones, además de esto incluso tendríamos almacenamiento ilimitado, en fin, tendríamos muchísimas cosas que puedes hacer. La versión más recomendable de todas, sobre todo por la cantidad de paneles que puedes llegar a crear de información, tiene que ver con la versión Business. Para mí sin duda la mejor a nivel de calidad-precio, que sería esta de aquí, que nos costaría unos $12 al mes. Aquí, como podemos ver en Trello, tendríamos las de $10 al mes, que en realidad es la que mejor funciona, así que también sería altamente recomendable esta opción. Trello sería un pelín más económico, más barato, y después tendríamos ya la versión de empresa, como estás viendo aquí, que está pensado para empresas que tengan ya más de 40, 50 miembros como mínimo, e incluso muchísimas más. Incluso en ClickUp tienes una opción extra, que sería el tema de Business Plus, cosa que en realidad, bueno, puede estar bien, pero si quieres el tema de la seguridad implementado dentro de tu ERP, dentro de tu servidor interno, yo te recomendaría claramente que contactes con ellos en el formato Enterprise para que realmente tengas una versión mucho más personalizada, exactamente igual como sería dentro de Trello en la versión de Enterprise. Y ahora viene la gran pregunta, ¿y cuál es mejor? ¿ClickUp o Trello? ¿Qué prefieres? Me encantaría saber también cuál es tu opinión, claro que sí, déjamela aquí en comentarios. A ver, por supuesto es un tema complicado. Yo te diría que Trello, para empezar, es la mejor herramienta posible, de todas las que hay. Es tan fácil que incluso dan ganas de meterse dentro aunque no tengas ningún interés en este tipo de herramientas. Ahora bien, si quieres ir un poquito más allá, si gestionas equipos muy grandes, la verdad es que ClickUp te facilita mucho el proceso. El gran problema que tienen las dos es que no tienen un ecosistema detrás, así como por ejemplo Planner tendría todo Microsoft 365, Trello y ClickUp no tendrían tantas cosas. Es verdad que Trello tendría Atlassian, que sería un poco como el paraguas principal, y eso hace que tengas otro tipo de herramientas. Eso sí, tienen que ser herramientas que utilices habitualmente, como el propio Jira o incluso Confluence, que está muy bien sobre todo para wikis y manuales de procesos. Así que mi recomendación final sería que si estás iniciándote, Trello es el mejor, y si quieres un poquito más y gestionas proyectos un poco más complejos, entonces ClickUp definitivamente es tu opción. Pues ahí lo tienes, esta es mi gran reflexión sobre Trello y ClickUp. Por supuesto, esto es muy personal y al final tú tienes la última idea. Todo lo que te pueda contar yo, nada más lejos de la realidad. Cuando tú lo pruebes, sabrás si realmente es la mejor herramienta para ti o no, porque hay muchas variables a tener en cuenta. No es lo mismo un proyecto que otro, no es lo mismo un proyecto grande que pequeño, con muchas personas o pocas personas, y sobre todo también cuál es tu punto de partida, si la gente sabe de este tipo de herramientas, si no las conoce, si es tu primera incursión, si por otro lado ya has hecho proyectos gigantescos. Aquí ya dependerá un poquito también de tu trayectoria profesional. Gracias de verdad por ver este vídeo, encantadísimo de que estés aquí. Dale un buen like, no te cuesta nada. Es gratis. Y en segundo lugar, me encantaría que formaras parte de la única comunidad donde hablamos sobre neurociencia y productividad personal. Suscríbete. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos en próximos vídeos. Chao.